hubiese alcanzado, si no hubiese llegado a nuestras vidas, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Mas Él tuvo misericordia de nosotros y nos levantó. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Qué bueno es alabar y bendecir el nombre de Dios. Aleluya. Padre del cielo, nos gozamos en tu presencia. Gracias por el aliento que nos das, por la fe y la esperanza que has puesto en nuestros corazones. Y Dios del cielo, aunque haya, Señor, pruebas y luchas, permítenos seguir adelante. Aunque haya, Señor, muchas turbaciones, Señor, muchos vientos, Señor, que azoten a la vida, Dios del cielo, nosotros siempre estemos fundados sobre la roca, Señor, como cada uno de mis hermanos, de todo aquel que ha creído en ti, Señor Jesús, como Señor y Salvador, Padre. Sea, Dios del cielo, esa fe en sus corazones y que nunca, Señor, dejen de alabar y bendecir tu nombre. Ayúdanos a estar velando también a través de tu palabra, Señor. Ella es el aliento, la fortaleza de nuestro espíritu, Señor, y en ella vamos a encontrar siempre las respuestas que nuestra vida necesita, bendito Dios. En el nombre maravilloso de Jesús recibe gloria y honra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos enseñe, Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, Señor, al cual tú enviaste para dar su vida en una cruz y al tercer día resucitar, y también porque esa promesa del Consolador, del Espíritu Santo, fue enviada, bendito Dios, para levantar, para guiar e instruir, Señor, tu iglesia, Señor, que ahora está en la tierra, esa iglesia lavada en la sangre de Jesús, guiada por tu Espíritu Santo, por esa fe en Jesús, tu Hijo amado, bendito Padre. A ti la gloria y la honra, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo, hermano, en todo tiempo. El meditar en la palabra de Dios es algo maravilloso en el cual cada uno de nosotros tenemos para que nuestras vidas siempre sigan adelante y siempre sigan sirviendo al Señor en todo tiempo. Cuando Dios habla, cuando Dios obra, no hay, hermanos, quien detenga su mano poderosa. Y cuando Dios ha hablado, hermanos, Él cumplirá sus promesas sobre su pueblo, y también, hermanos, formará nuestros corazones para que puedan aprender a reconocerle a Dios en todo tiempo. Y eso es algo maravilloso para nuestras vidas. Nuestras vidas van a ser probadas hasta el último instante. Nuestras vidas van a ser pasadas por esa prueba de aflicción, esa aflicción en la cual a veces es dolorosa, pero cuando Dios obra y cuando Dios nos ha llamado, no hay quien, hermanos, pueda detener esa mano maravillosa. ¿De dónde Dios nos saca? ¿De dónde Dios nos lleva? Y nos muestra quién es Él. Lo que la palabra de Dios nos enseña es exaltar siempre la gloria del Dios del cielo. Lo que la palabra de Dios enseña es que solamente Él es Dios. Aleluya. Y que solamente Él, hermanos, es el único que da vida, y no hay quien iguale sus obras, no hay quien haga las mismas cosas que Él hace. Cuando Él las hace, hermanos, es para la gloria de su nombre. Él lo hace por amor a nosotros, lo hace por amor. Él lo hace, hermanos, en ese amor tan grande, tan santo y justo, que cuando nosotros nos dejamos abrazar por ese amor tan grande y justo, nuestras vidas entienden que solo el amor de Dios es verdadero, que solamente el amor del Dios del cielo, hermanos, es tan grande que sacia y llena nuestros corazones. En Él no hay injusticias, en Él no hay, hermanos, nada de maldad. Todo lo que hace es para que Él sea glorificado, y que cuando obra en nuestras vidas en ese proceso, simplemente es para que Él sea glorificado. Dios, la palabra de Dios enseña lo que es Dios, y que solamente Él es la verdad que cada uno de nosotros necesitamos, y que Dios envió a Jesucristo, hermanos, para dar su vida, para salvar y perdonar a todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. En la Biblia habla de muchas situaciones difíciles en la gente. Desde que el hombre cayó, la gente empezó a buscar
el pecado, la desobediencia. Empezó a Satanás moverse a través del ocultismo, a través de la hechicería, a través de, ahora sí que de la superstición. También, hermanos, se empezó a mover acerca de la idolatría. Satanás empezó a mover, hermanos, para desviar el corazón de la gente totalmente y apartarlo de la verdad y de la fe del Dios del cielo. Que el Dios del cielo es nuestro creador, nuestro hacedor, y que no hay otro como Él, y que solamente en Él está la vida. Hermanos, y a través de la palabra de Dios nos muestra cómo Satanás empezó a infiltrar y a moverse a través de la idolatría y de, hermano, la hechicería, y que muchas veces la gente quiere conseguir sus milagros, ahora sí que sus sanidades a través de hechicerías, hermanos, de los brujos y de amuletos, y que cuando la gente aparentemente se siente bien porque fue a ver al brujo y ya no le duele la mano, en realidad lo que hizo el brujo es inyectarle más demonios, hermanos, que operan en su cuerpo, hermanos, y que esos demonios pueden moverse en el ámbito, hermanos, también terrenal, tocando cosas, cuerpos, y en ese momento aquella persona deja de sentir ese dolor, pero ese dolor le va a cambiar a otra parte del cuerpo para que después venga la persona y vuelva a consultar al mismo brujo, hermanos, y le vuelva a soltar el dinero, hermanos, y la persona quede atada a la hechicería y a la brujería, hermanos. Y muchas veces no importa la persona si cree, siendo católica o de religiones, hermanos, va y busca a los poderes de las tinieblas, hermanos, a la hechicería, y no importa la religión que tenga. En realidad, eso es lo que enseña Satanás y las religiones, hermanos, pero lo que enseña la palabra de Dios, enseña, hermanos, que Dios es santo, es justo, y su poder, hermanos, es único, inigualable. Amén. Y cuando uno le busca y cuando uno se acerca a Él derrama su misericordia, su gracia, y envía su sanidad, hermanos, para gloria de su nombre, bajo ese temor reverente en el cual nosotros le buscamos, en el cual nosotros le imploramos, hermanos. Dios se glorifica, porque Dios nos sacó, hermanos, de ese tipo de caminos, de ese camino torcido, y nos llamó a la verdad y a su luz. Por eso todo aquel que está en Jesucristo, nueva criatura es, hermanos, y todo aquel que viene en Jesucristo sabe que solamente en el Dios del cielo, solamente en Jesucristo está la vida y la sanidad para nuestro cuerpo, para nuestras almas, y en nadie más. Y ahí está la fidelidad. Le somos fieles a aquel que nos compró con su sangre, a aquel que nos compró y que nos dio el perdón. Le somos fieles en medio de todo, porque sabemos que Él cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Entonces, cuando ya somos hijos de Dios, no necesitamos andar buscando en la hechicería, en los amuletos, las sanidades, porque sabemos que si el Señor es nuestro Señor, Él nos va a sanar. Él sabe el momento, el tiempo, pero ahora nuestros corazones le dan gloria a Dios, hermanos. Aún en la enfermedad y aún en la sanidad, Dios sigue recibiendo gloria y honra, y ese es el testimonio en el cual Él se glorifica ahora en nuestras vidas. Por eso en el libro de Génesis, capítulo 11, dice así: ¿cómo es que Él salió, hermanos, a hablar de un mundo, de unas costumbres y tradiciones? Porque eso era lo que vivía la gente, en costumbres y tradiciones paganas. Hoy lo que Dios nos enseña es cómo es aprender a alabarle, a glorificarle y adorarle a Dios en espíritu y en verdad, que ahora lo que Él nos ha dado es para glorificarle solamente a Él. Aleluya. Y en Génesis 11 dice así, de la siguiente manera. Vamos a ver desde el versículo 27. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán,
Y vinieron a Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Harán. Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros, como lo tuvo en la vida de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Cuando Dios llama, hermanos, es un llamado en el cual Él es glorificado. Y cuando Dios llama, nos llama a aprender a depender de Él, a descansar en Él y a aprender a glorificarle solamente a Él. Cuando Abraham fue llamado, hermanos, totalmente dejó todo, hermanos, como Dios lo había dicho. Hermanos, Abraham se movió en esa fe. Abraham le creyó a Dios en ese momento cuando Dios le habló. Y cuando Dios le habló, hermanos, Abraham no dudó de la palabra de Dios, del Dios del cielo. Y en ese momento Abraham lo que nos está enseñando, que él no seguía a un Dios, hermanos, hecho de manos humanas. Él no seguía, hermanos, una costumbre o una tradición, hermanos, sino que él empezó a seguir la voz de aquel que lo llamó, la voz del Dios del cielo. Y tras ese mandato, hermanos, Abraham iba a tener bendiciones. Abraham iba a tener la bendición de Dios. La bendición de Dios iba a ser para Abraham. Y eso fue en lo cual Abraham se empezó a mover. Hoy vamos a ver, hermanos, acerca de esa obra maravillosa en la cual Dios se glorifica. Y cuando Dios le dice que iba a bendecir a Abraham, cuando él no tenía ningún hijo, la bendición de Dios así es. La promesa de Dios así es. Dios le dijo, te bendeciré. Y te bendeciré a tal grado que en tu descendencia iban a ser benditas todas las naciones. En ese momento, él sabía, hermanos, la condición que tenía su mujer, la condición en la cual él se encontraba, la condición de su mujer. Él sabía que era algo difícil, hermanos, entre los hombres, hermanos, totalmente imposible, pero para el Dios que le había llamado, hermanos, todo es posible. Hermanos, y Abraham le creyó a Dios, y Abraham empezó a moverse en la fe. La fe, hermanos, que seguía y seguía y siguió hasta el final en la vida de Abraham. Vamos a ver esta prueba de fe para la vida de Abraham. Algo tan difícil, tan duro, en el cual la vida de cada uno de nosotros también a veces es probada. También es en momentos, hermanos, difíciles, pero nuestra vida es probada porque Dios es glorificado en nuestras vidas. Cuando leemos estas maravillas, hermanos, de Dios, estas grandes obras de Dios, es cuando nosotros decimos, Señor, ¿a dónde vamos? Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, antes de pasar en Génesis, cómo es que fue hecho esta prueba. Vamos a ver Génesis 22. Génesis 22, vamos a ver parte de esto. Aleluya. Las pruebas son necesarias. Las pruebas son parte de una formación. Abraham le creyó a Dios para ser bendecido con un hijo, y también le creyó Abraham a Dios para poder sacrificar a su hijo. Diríamos nosotros, ya todos lo hemos visto al final, pero diríamos qué contrariedad. Primero no tiene, y cuando tiene, ahora como que diciendo Dios se lo va a quitar.
Dios tiene los propósitos en nuestras vidas más claros y más específicos para nosotros. Dios, cuando lo hace, hermanos, es para la alabanza de su nombre lo que llega a pasar y a ocurrir en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios y aprender a buscar de la presencia de Dios. Hermanos, ahora ya las cosas no son nuestras. Las cosas, lo que Dios nos ha dado, hermanos, es de Dios. Hermanos, Dios nos lo dio y a Él le pertenece. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado tantas cosas. Es obvio que todo eso que nos da, hermanos, es para que nosotros le glorifiquemos, pero en realidad todo depende y le pertenece ahora a Dios, hermanos. Ese es el descanso y la paz que nosotros entendemos y comprendemos, que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado, pero a Dios le pertenece. Dios nos lo ha dado, hermanos, para que nosotros le glorifiquemos. Y llega un momento en que efectivamente en nuestras vidas somos probados. Dios pide de nosotros cosas, hermanos, de nuestro ser, simplemente para que nosotros siempre sepamos que Dios es nuestro Dios y a Él le pertenece todo. Entonces en Génesis capítulo 22 llega una prueba muy grande de obediencia, hermanos, de humildad, de sencillez en el corazón de Abraham. Hermanos, Abraham fue moldeado, su espíritu, su corazón, su alma, sus emociones, para darle gloria y honra solamente a Dios. Hermanos, y eso es un proceso maravilloso que Dios tiene para todos nosotros. Cada vez que nosotros tenemos esa relación con Dios, le buscamos, le glorificamos y siempre estamos ahí dándole alabanzas al Señor. Llega el momento, hermanos, que nuestras vidas son probadas, llega el momento en que en nuestra vida hay una aflicción, pero hay algo en el cual, hermanos, en nuestro espíritu y en nuestra alma viene la gracia, la fuerza de Dios y reconocer que ahora nuestras vidas a Él le pertenecen, y en vez de pronunciar maldiciones, controversias, arrogancias, pleitos y malos deseos en nuestra alma y en nuestro espíritu, el querer alejarnos de Dios, recibimos la fortaleza y la confianza de Dios de saber que ahora a Dios todo le pertenece en nuestras vidas. ¿Cuántas muchachas y muchachos se quieren suicidar si no se casan con fulano? Si no es este muchacho, me quito la vida. Si no es esta muchacha, se quitan la vida. Y aún ya conociendo la palabra de Dios, tristemente entre los jóvenes lo que no se está moviendo es la fe y la confianza y la verdad de la palabra de Dios, sino sus caprichos, sus emociones, y no la luz de la verdad del Dios eterno, el cual nos da lo mejor para nuestras vidas. Igualmente, hermanos, si no hay este trabajo, si no hay esto o estos logros, Dios ya no nos ama, o ya dejamos de amar a Dios, y hermanos, empezamos a condicionar la vida cristiana en nuestras vidas y empezamos a querer condicionar a Dios. Si no voy a este viaje, si no voy a esto, si no voy a lo otro, nos quitamos hasta la vida, o dejamos de amar a Dios, o dejamos de reverenciar a Dios. Y así actúa nuestra alma. Mientras que no se meta con nuestros intereses el Dios del cielo, todo está bien. Mientras que Dios no empiece a meterse en nuestras vidas, en nuestro corazón, todo está bien. Que Dios se meta todo con lo externo, con lo que nos agrada, con lo que nos hace sentir bien, con lo que nos apapacha, más dinero, más trabajo, más amor, más abundancia de todo. Oh, qué bueno es Dios, qué lindo es Dios. Y sí, Dios es lindo, Dios es bueno en todo lo que hace y en todo lo que provee. Dios es bueno, hermanos. En todo lo que nos anima, Dios es bueno. Dios es bueno. Hermanos, y cuando Dios nos anima todo y nos da todo, nadie abrimos la boca y decir Dios es malo. No, al contrario, qué bueno es Dios. Pero cuando Dios empieza a obrar con nuestras personas, con nuestro carácter,
con nuestra fe, con nuestro caminar, con nuestra obediencia, es ahí donde tenemos que aprender a obedecer y a inclinar nuestra voluntad, nuestro corazón hacia Dios, no hacia los hombres, sino hacia Dios, y eso se manifiesta en nuestra vida, en nuestro caminar externamente e internamente. En la vida de Abraham, hermanos, por eso es considerado el padre de la fe. Hermanos, por esa fe que nació en su corazón al oír la voz de Dios y se enamoró de Dios, hermanos, y le creyó a Dios tanto, hermanos, y fue considerado, hermanos, y es considerado en la palabra de Dios, hermanos, y por el pueblo de Israel y por el pueblo de Dios, lavado con la sangre de Dios también, hermanos, como un solo pueblo Israel, y nosotros los gentiles sabemos que Abraham es ese padre de la fe por el testimonio, por lo que ha creído y por lo que le creyó a Dios, hermanos, al Dios del cielo, sin faltarle al temor de Dios en su corazón, hermanos. Entonces, la vida de Abraham iba a ser probada. Iba a ser probada, hermanos, a tal grado que no él nos imaginaba. Es por eso que Dios prueba nuestros corazones y pide de nuestras vidas cosas de nosotros, simplemente por amor a nosotros y por formarnos a nosotros. Por eso necesitamos siempre velar y estar orando y buscando la dirección de Dios, y que las cosas que nos pasan siempre tienen un propósito en nuestras vidas, que Él sea glorificado y que nosotros nos acerquemos a Él en obediencia, en temor y en reverencia, y saber cuánto necesitamos honrar a Dios. Dice así: aconteció después de estas cosas, después de que tuvo el niño, tenía la felicidad, hermanos, Abraham abrazaba a su hijo, hermanos, lo enseñaba, lo guiaba y comía con él. Él estaba con su hijo, hermanos, como no muchos de nosotros estamos con nuestros hijos, ahí los vemos crecer, se sientan a la mesa, hacen sus travesuras, ahí están con sus alegrías, hermanos, llenando también nuestros corazones porque están a nuestro lado. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Hermanos, esta prueba viene de lo alto, viene de arriba. Abraham no sabía cuál iba a ser el final. Simplemente, hermanos, Dios decide probar. Probar quiere decir que tanto estaba el amor, hermanos, de Abraham hacia Dios. ¿Qué tanto estaba, hermanos, esa obediencia en su espíritu y en su alma, hermanos, de Abraham hacia Dios? Por eso, como dice la Escritura en el libro de Segunda de Pedro, ¿qué es lo que es probada en nuestras vidas? Nuestras vidas son probadas, hermanos, a través de la fe, de nuestra fe hacia quién, hacia el Dios del cielo y hacia su palabra. Hermanos, no tenemos que andar corriendo como ciegos, como la gente a veces corre de aquí para allá. Donde muchos corren, allá todos corren. Pero el Dios del cielo nos ha dado fuerza y seguridad en su palabra, hermanos, y gracias a Dios que nos ayuda y que es la fe, hermanos, en la cual es glorificado. Ahorita nosotros podemos ir a correr por la ayuda que van a dar para el camión, por la ayuda que van a dar para la tele, para las despensas. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo? Pues que la crisis está muy dura, y si el gobierno nos está ayudando, pues para allá corremos. Algo que aprovechamos, hermanos, en medio de nuestra necesidad económica, allá vamos y corremos y la aprovechamos, y allá vamos, hermanos, y ahorita la gente tiene que llegar temprano porque si no, no alcanza cuando uno da esas ayudas, hermanos. Pero cuando se llama de buscar, o se habla de buscar de la presencia de Dios, la gente no llega temprano, la gente llega tarde, pero hermanos, buscando solamente lo externo y
lo material son puntuales mucha gente, pero cuando tienen que buscar lo espiritual son impuntuales, y es ahí donde nuestra vida también es probada, nuestra fe, y nuestra fe va a ser probada, hermanos, porque todas las crisis, hermanos, porque todo va a ir subiendo, van a ir manifestándose problemas difíciles en el mundo para que la fe de la iglesia del Señor Jesucristo sea probada, y esa iglesia está fundada ya no en lo que el gobierno da, en lo que la gente hace, sino en el Dios del cielo que manda la bendición de lo alto. Gloria a Dios. Va a ser probado el pueblo de Dios. Cuando ya el gobierno no dé ni para los tacos, y si va a dar para los tacos va a ser a cambio de algo que va a perjudicar la relación espiritual. Y la gente a cambio de los tacos va a negar esa fe maravillosa en el cual fue comprado con tal de conseguir los tacos. Por eso tenemos que aprender a descansar y a depender de Dios. Sí, amén. Sí, amén. Gloria. En el libro de Segunda de Pedro, ¿qué es lo que va a ser probada? Nuestra fe. Perdón, Primera de Pedro. Dice ahí, nuestra fe es probada. ¿Para ver de qué? ¿Dónde está puesta? Nuestro amor, ¿dónde está puesto? ¿Y qué es probada nuestra fe, hermanos? Para ver cómo va a resultar para nuestro Dios. Dice ahí en Primera de Pedro, dice así, de la siguiente manera, hablándonos su palabra, dice así, en el 3 en adelante: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la venida del Señor. Ser levantados, hermanos, y ser levantados de todo este tipo de problemas, de maldad, de crisis económica, de enfermedades, y cuando Él venga, Él nos lleve a través de la fe, hermanos, en ese acto maravilloso, en el cual vosotros os alegráis en el Dios del cielo, en Jesucristo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que es sometida a prueba? Es la fe, lo que está ahí adentro de nuestros corazones, la fe en lo que creemos, en aquel que nos ha llamado. Dice la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Y qué es vuestra fe? Mucho más preciosa que el oro. Hermanos, nosotros tenemos que ser probados, hermanos, porque somos llamados por el Dios del cielo, y nuestra fe tiene que ser probada, porque nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Ante quién? Ante la presencia de Dios, y nuestro dueño y nuestro hacedor es el que nos va a probar. ¿Y qué va a probar de nuestra vida? Nuestra confianza, nuestra credibilidad que tenemos en Él, para seguir amándole a Él en todo tiempo. Y la fe, cuando es probada, hermanos, en un 100%. Hermanos, no es de decir que creemos en Dios, pero estamos en un corazón adentro querer, hermanos, decir ya no sigo, y por qué esto, y por qué lo otro, de una manera de renegar, de maldad. Por eso dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vamos a pasar a Génesis de nuevo. Nuestra fe, hermanos, o la fe de Abraham fue probada. La fe, ¿de qué?
Pues de que Dios lo iba a bendecir y de que Dios, hermanos, le estaba pidiendo algo. Vamos a ver Génesis 22. Dice así: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. El hermano no se esperaba de qué manera. Y él le dijo: heme aquí. Ahí se presenta Abraham y le dice: aquí estoy, Señor. Y la voz que escuchó Abraham era la voz de Dios. Y dijo: toma ahora tu hijo. Esta es la obediencia, esta es la prueba. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿Y qué le está diciendo? A quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ahí está lo que tenía que hacer. Ofrécelo allí en holocausto. Ofrécelo ahí, o sea, quémalo ahí. Ofrécelo en ofrenda. Quémalo ahí. Ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y ya no le dijo a Abraham nada a Dios. Pruebas difíciles que Dios permite en nuestras vidas. Abraham fue probada su fe y la fe se contaba en esa obediencia. Hermanos, la fe es que Abraham creía y en eso que él creía también obedecía. Por eso el creyente, cuando recibe al Señor Jesucristo y cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hermanos, está creyendo que no hay nadie más que lo pueda salvar, sino solamente el Hijo de Dios, y empieza a obedecer. ¿Qué? La palabra, y empieza a reunirse, empieza a bautizarse y empieza a hacer esto y a hacer lo otro, porque lo que está haciendo lo hace por fe. Aleluya. En obediencia. Amén. Y cuando Abraham creyó, hermanos, empezó él a obedecer a Dios. Y cuando escuchó el mensaje de Dios de la prueba que tenía que hacer, hermanos, Dios nos ayude y nos dé valor, hermanos, cuando vienen las pruebas y las luchas, y hermanos, cuando Dios nos enseña a poner a nuestros hijos o a nuestras vidas en las manos de Dios, es con el fin de que nosotros siempre descansemos en Dios y en su palabra, y saber que lo más seguro y lo más importante es descansar en Dios. Aleluya. Amén. Si Dios se lo pedía, qué mejor seguridad de dárselo a Dios, a su Hijo, hermanos. Él podía tenerlo en la tierra, hermanos. Es un pensar nuestro, humano, y quedárselo, encapricharse, y después que se fuera y se olvidara de Dios, su Hijo. No, Señor, déjamelo a mí, es mío, a ti no. ¿Para qué? Soy su padre. Está mejor conmigo. Pensamos eso. Pero no. Siempre la vida y la más vida, nuestras vidas, y lo más seguro para nuestras generaciones es estar en Dios. Porque si están en Dios en abundancia y en escasez, o en abundancia y en enfermedad, están en Dios. Gloria a Dios. Esa es la seguridad. Pero a veces queremos que esté en abundancia y sin Dios, estén en pobreza y sin Dios, porque nosotros así a veces lo queremos en nuestras vidas, de nosotros, o de las pruebas cuando llegan a nuestras vidas. Por eso necesitamos siempre aprender a dirigirnos bajo la dirección y la oración. Señor, guíanos, muéstranos, obra tú, Señor, abre puertas, obra tú. Y aquí vemos lo que ocurre. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Este era la obediencia y este era el mandato. ¿Cuánto necesitamos descansar en el Señor? Hermanos, Dios nos ha llamado, nuestras vidas son probadas.
hermanos, si hay cosas difíciles, pero que no entendemos, pero si las ponemos en el Señor, Él nos va a ayudar y nos va a guiar, hermanos. Por eso dice, ¿qué es lo que Abraham tenía que hacer? Iba a sacrificar a su hijo. Cuando él escucha la noticia y sabe lo que tenía que hacer, hermanos, se llena, hermanos, su corazón, hermanos, su mente de aquel acto que iba a hacer acerca de su hijo. Se le pone a uno, hermanos, la garganta, hermanos, de conmoción, hermanos, y también llega un momento de tristeza, pero sobre todo saber que hay una obediencia que está por encima de nuestras tristezas, hay una obediencia que está por encima de nosotros y es hacia el Dios del cielo. Y cuando Dios lo dice, hermanos, en medio de todo lo que nos pasa, Dios sabe lo mejor que nosotros necesitamos. Por eso el entregar y el confiar nuestras vidas a Dios es lo que tenemos que aprender cada día a levantarnos y al caminar. No es nuestro, todo le pertenece a Dios. ¿Y qué dice en el 3? Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, cuando él fue probado, Abraham, no se cambió de religión, no se fue para otra ciudad como lo hizo, hermanos, Jonás. No se escondió, hermanos, y se hizo sordo al llamado de Dios, hermanos, ni siquiera, hermanos, empezó a levantar su voz o su puño contra Dios. No, hermanos, él empezó a obedecer en su corazón a lo que Dios dijo. Igualmente en nuestras vidas empieza uno a tener y a comprender la obediencia. Por eso nuestras vidas son probadas. Aleluya. Cuando a veces se nos dice que esto sí y esto no, a veces nosotros, los encargados, los líderes de la iglesia, llegamos a exhortar a los miembros y les decimos esto no y esto sí. Y muchas veces cuando les decimos que esto no, para el bien de sus almas, muchos hermanos, en vez de entender que hay que practicar la sumisión y la obediencia, empiezan a batallar, hermanos, contra la autoridad, contra los pastores, hermanos, que Dios ha puesto, hermanos, y empiezan a batallar, y lo que vienen a traer en sus vidas es desobediencia. Y ahora ya no voy, y ahora no obedezco en esto, y ahora no obedezco en lo otro. Hermanos, en realidad lo que están haciendo es levantarse contra la autoridad que ha puesto Dios, hermanos, y nunca van a aprender a oír la voz de Dios ni entender lo que es la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando se les llama la atención, se van a otra iglesia y a otra iglesia, y nunca van a aprender a oír la voz de Dios en sus vidas. Lo que están haciendo es hundirse, no bajo la bendición de Dios, sino hundirse bajo la propia perdición y capricho de sus corazones. Hermanos, y cuando Abraham fue tocado y Dios le llamó, él no anduvo rehuyendo ni haciéndose sordo a la voz de Dios, sino que obedeció. Ahí entendió la obediencia, y la obediencia que es, no abrió la boca, hermanos, no renegó, hermanos, no alzó la voz contra Dios, hermanos, sino que obedeció. Y el obedecer es guardar silencio y obedece a lo que se te dijo, entendiéndolo en el corazón. Por eso cuando él fue probado, obedeció, hermanos, y no renegó, simplemente iba fortaleciéndose en Dios. Y dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Se iba acercando. Dios todavía no cambiaba de opinión, Dios no cambiaba todavía de parecer, hermanos, y ahí iba Abraham en obediencia, simplemente en obediencia. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Él tenía una fe muy grande, porque le dice, vamos y voy con el muchacho y regresaremos. Hermanos, es ahí, hermanos, cuando se cumple aquella palabra en la cual, hermanos, Abraham iba moviéndose. En el libro de Romanos también, hermanos, obra todo esto.
En Romanos capítulo 3, ahí estaba la fe. Por eso, hermanos, es una esperanza tan grande la que Dios pone en los corazones y en el corazón. Y cuando esto Él lo pone, hermanos, no hay quien lo deshaga. Nadie. Hermanos, y en el libro de Romanos, Romanos 4, dice así, de la siguiente manera. ¿Cuán importante es esto? En el versículo 16 dice así: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Recibe una esperanza y se sigue creyendo contra esperanza. Por eso dice: y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Creyó y le dijo: si Dios dijo que iba a ser en Isaac la bendición de mi descendencia y mis generaciones, le creyó a Dios. ¿Cómo le iba a hacer? ¿Quién sabe? Pero Él le dijo que en Isaac iba a ser, hermanos, su bendición, y no en nadie más, y no en otro. Y el Señor le dice: dame a tu hijo. ¿Qué es lo que llevaba Abraham? La esperanza y la fe en su corazón de lo que Dios iba a hacer, hermanos. Amén. Por eso Él le creyó. Y volvemos a Génesis 22. Amén. Y Él le creyó. Él no se movió de lo que Dios le había dicho. Qué fe, hermanos, tan grande Sí, amén. tenía y tuvo. Por eso es el Padre de la fe. Gracias. Amén. Dice en Génesis 22, entonces por eso dice: y tomó Abraham la leña del holocausto, y dice así en el 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a nosotros. Él no les platicó que el Dios del cielo les había hablado y que le había hablado y iba a sacrificar a su hijo. Eso no se lo platicó, hermanos, a sus siervos, porque si no, sus siervos le iban a decir: pobrecito Abraham, yo creo que Dios se equivocó, yo creo que Dios no estaba pensando bien, y yo creo que esto. Y hermanos, Él no platicó eso porque la prueba era para Abraham, no para los que estaban a su alrededor, sino, hermanos, para Abraham. Por eso Dios se movió, hermanos, en la vida de Abraham. Tantas cosas que Dios nos ha dado, y a veces nosotros en nuestras pruebas y en nuestras luchas le platicamos a medio mundo, cuando ya Dios nos ha dicho lo que está escrito, lo que está en su palabra, y le platicamos a medio mundo para que el medio mundo cambie el propósito de Dios. Pero nadie va a cambiar el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Los que somos probados somos individualmente nosotros, de una y de otra manera, hermanos. Y nuestros siervos o nuestras siervas no nos podrán ayudar, porque la prueba es directamente para nosotros, y necesitamos nosotros la fe, la confianza y la esperanza en el Señor. Y la prueba, ¿quién es? La familia, la esposa, el esposo. Son los que saben lo que pasa. ¿Para qué? Para orar, para pedirle a Dios su bendición y su ayuda, hermanos. Amén. Luego dice así: ¿cómo es que le da la fe, hermanos? La fe en la cual Él dice: el muchacho y yo vamos a ir a adorar, volveremos juntos a vosotros. Ahí estaba la fe. ¿Cómo le va a hacer Dios? ¿Quién sabe? Pero Él obedeció, hermanos. Él no se cambió de lugar, no cambió de estilo de Dios, no cambió su esperanza, no dijo: me equivoqué al seguir a Dios. Nunca, hermanos, el creyente se ha equivocado en seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque a Él Dios nos lo ha revelado. Nadie, hermanos.
El que diga que se ha equivocado, hermanos, y que no está siguiendo, hermanos, lo que es realmente, qué tristeza. Porque a quien seguimos es al Dios del cielo, a Jesucristo, y todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Y nosotros no estamos siguiendo a los hombres, sino a aquel que murió y resucitó por nosotros, a Jesucristo, al que nos ha dado vida, y Él nunca nos va a fallar, y Él es fiel y verdadero, queridos hermanos. Gloria a Dios. Y Él no se va a equivocar nunca. Amén. ¿Cuánta gente deja de seguir al Señor porque dicen que se han equivocado del camino? Se han equivocado realmente porque nunca han conocido la verdad que es en Cristo Jesús, porque todo aquel que cree en Jesucristo sabe quién es su Señor aquí y en todo el mundo. Gloria a Dios. Por eso dice, volveremos e iremos a vosotros. Y el hermano sigue diciendo esto. Abraham aguantó la prueba, la lucha, no decayó, no se desanimó, hermanos, no se aguantó las lágrimas, se aguantó todo el sentimiento que traía delante de Dios, hermanos, y siguió firme y fiel y fuerte en la fe que Dios le había dado y en la que él también, hermanos, es glorificado. Y tomó Abraham la leña del holocausto, dice, y la puso sobre Isaac, su hijo. Hermanos, ya todo el acto ahí, el niño dándose cuenta que estaba todo ahí, hermanos, listo, la leña, todo, hermanos, y todavía el niño empieza a obedecer. El niño empieza a obedecer y a obedecer a su papá, por lo que sigue diciendo. Abraham con el nudo en la garganta, y Dios mío, tú has dicho, y tú has dicho, ahí está la fe, y tú has dicho, hermanos, y Abraham seguía clamando y clamando, y tú has dicho, hermanos, ahí estaba la fe no la perdió, la fe, hermanos, ahí estaba, obedeciendo al Dios del cielo. El Dios del cielo también estaba viendo la fe y la obediencia que Abraham, hermanos, estaba presentando ante su Dios. Dios también estaba viendo el acontecimiento, hermanos, tan grande de un hombre de carne y de hueso, hermanos. Simplemente, ¿cuál era la diferencia? Que Abraham había creído en el Dios del cielo, a diferente de todos los demás de allá. Que un hombre de carne y hueso estaba amando al Dios del cielo, hermanos, amando a su Creador, y que en la tierra se estaba llevando una obediencia a pesar de la misma muerte de su mismo hijo. Estaba la obediencia ante el Dios del cielo, ante el Todopoderoso. Estaba manifestándose la obediencia en un hombre de carne y de hueso, en un mortal, en un hombre cuya fe estaba en el Dios del cielo. Todo eso Dios lo estaba viendo. Por eso Dios ve siempre nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra obediencia que tenemos a la fe que es en Él. Él lo está viendo todo. No hacemos nada para nosotros. La obediencia que empezamos a practicar en la fe de nuestro Dios, Él lo está viendo. Él ve todo lo que hacemos, hermanos, en su gracia a la cual Él nos ha llamado. No lo hacemos, hermanos, para nosotros. Es, hermanos, para que Él sea bendecido en nuestras vidas. Y Dios estaba viendo lo que Abraham estaba haciendo. Él es el Dios que ve todo. Amén. Y no se queda con nada, y todo lo que hace es para que Él reciba gloria y más gloria, hermanos. Y Abraham, si aún no hubiese sacrificado a su hijo y le hubiera quitado la vida, Abraham seguía y seguiría siendo y amando al Dios del cielo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que aprender eso? Amén. Tenemos que seguir amando al Dios del cielo, aunque esté papá o aunque no esté papá. Tenemos que seguir amando al Dios del cielo. Yo ya no me reúno porque ya no va mi papá, ya se murió. O porque ya no está mi mamá, ya no me reúno y ya no busco del Señor. Hermanos, somos probados y tenemos que seguir sirviendo al Señor, porque a quien hemos seguido es aquel que nos compró. Y si no está el papá o no está la mamá, hermanos, nosotros tenemos que seguir amando al Señor. Y nuestra fe tiene que seguir en el Señor. Por eso, hermanos,
hermanos, cuántos muchachos dicen, si no me caso con este y aún cristianos, me mato. ¿Dónde está su fe? No tienen fe, hermanos. La fe no la han cimentado en el Dios del cielo. Y cuando la sienten en el Dios del cielo les va a dar un hombre y una mujer conforme a su misericordia y a su gracia, que ame y sirva al Señor en todo tiempo, y un trabajo también en el cual Dios sea glorificado. Pero a veces no echamos a andar esa fe. A veces no. Y la culpa se la echamos a todo. Entonces por eso dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y se puso sobre Isaac su hijo, y la tomó en su mano. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Él ya llevaba todo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermanos, cuando él escucha estas palabras, hermanos, no sabía dónde meterse, no sabía dónde contestar, pero Dios le dio la respuesta. Sí. Hermanos, él, hermanos, le responde, y cuando escucha esto, hermanos, él no dejó de seguir creyendo en Dios. Por eso, hermano, la importancia de buscar a Dios en oración y meditar en su palabra. Si no hay meditación en su palabra y no hay una búsqueda del Señor, cuando llegan las pruebas, las luchas, no entendemos el llamado que Dios quiere en nuestras vidas. Tú no eres cualquier gente, tú no eres como las demás gentes que corren, hermanos, como hermanos, el diablo las trae. Hermanos, no somos como cualquiera, nosotros tenemos que ser probados, y lo que nos pasa, hermanos, es porque el Dios del cielo está en nuestras vidas. Ya no somos del montón, hermanos, nosotros somos en esa gracia que Dios nos ha dado, comprados con la sangre de Jesucristo. Por eso lo que nos pasa, hermanos, tiene un propósito de que Dios sea glorificado. Hermanos, el que no conoce a Dios, el que no conoce a Dios está triste, y el que conoce a Dios está triste. Lo mismo es igual. No, hermanos, el que no conoce a Dios, hermano, no se fortalece en el Señor, se fortalece en el mundo y le da igual. El que conoce al Señor está triste y no le da igual. Ahora clama a Dios del cielo en su tristeza y sabe que Dios es su ayudador. Mucha gran diferencia, hermanos.